¿Qué pasó con el personal de la Embajada de Ecuador aquí en México? Entiendo que no había un embajador desde el 2023, había un y encargado de despacho. la instrucción fue que se les respetara a todos ellos, que no hubiese maltrato a nadie y también no maltratar a nuestros hermanos ecuatorianos que viven en México, que por alguna situación están de visita en México. Nosotros somos pueblos hermanos. Esta es una circunstancia de otro tipo. Ellos no son responsables. Estas son decisiones mal tomadas en la cúpula del gobierno de su país, pero pues una cosa son los pueblos y otra cosa son los gobiernos. ¿Ese personal va a permanecer en México entonces? No sé si permanece aquí, pero si decide permanecer se puede quedar. Este es un país hospitalario, es un país para que todos podamos convivir, porque nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Pero además México tiene una tradición de años, de décadas, siglos, de protección a perseguidos, de garantizar el derecho de asilo. Eso nos distingue. Si hacemos un repaso, pues desde la persecución a la comunidad judía, México protegió a la comunidad judía. Con la guerra civil española, lo mismo. Y coincidió que fue el mismo presidente, el general Lázaro Cárdenas, en los dos casos. El refugio, la protección, el asilo, no lo querían en ninguna parte porque estaba amenazado de muerte a León Trotsky, y aquí se le da asilo. En los años posteriores, cuando la OEA, por influencia del gobierno de Estados Unidos, decide expulsar a Cuba de esa organización, el único país que vota en contra, que se opone, es México. Eso somos en política exterior. Los momentos de las dictaduras de América del Sur, que tanto daño causaron, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, incluso Ecuador, muchísimos refugiados vivieron, convivieron, son parte de México. México es como su segunda patria de muchos latinoamericanos. Bien. Entonces, ¿cómo no va a responder la comunidad internacional como lo está haciendo cuando se trata de un país ejemplar en la aplicación de la protección y del asilo? Y nunca se habían atrevido. Hablaba yo de lo que sucedió lamentable en Chile, que fuera de la embajada estaban francotiradores
para que la gente de Chile no llegara a nuestra embajada. Pero una vez que llegaba a la embajada, más también un embajador extraordinario, Gonzalo Martínez Corbalá, de San Luis Potosí, jugó un papel destacadísimo de protección a la familia del presidente Allende y a todos los que llegaron. Estamos hablando de mucha gente que llenó la residencia, la embajada de México en Chile, y se obtuvieron salvoconductos. Entonces, esto realmente fue algo atroz, inesperado, pero hay que, me lo comentaba ayer nuestro compañero, hermano, presidente Lula, el bloque conservador del mundo tiene actitudes irracionales, autoritarias hasta lo irracional. Por eso se burló Ciro, porque yo en la mañana del viernes advertí, dije, vamos a informar a organismos internacionales, no vayan a tomar, a allanar. Aquí lo dije el viernes en la mañana. Decidimos posponer para mañana la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios, por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos a llevar a cabo mañana la presentación de la denuncia. Se analizó temprano y sí, originalmente se tenía pensada presentar la denuncia hoy, pero vamos a hacer mañana para ajustar algunas cosas. Dos observaciones, ¿no? Una, para aclarar, en efecto, sostuvieron de que era falsa la prohibición de viajes aéreos a Ecuador, México-Ecuador, pero luego se demostró de que sí, habían prohibido los viajes de avión. Fue una orden que dieron. Primero las autoridades dijeron de que no era cierto, luego tuvieron que aceptar porque presentaron pruebas en Ecuador de que sí le habían prohibido la transportación aérea de Ecuador a México y de México a Ecuador. Eso nada más aclararlo, incluso que iban a amonestar a los que habían dado esa instrucción. Ahí está, nada más.
Bueno, y luego algo que sí considero importante son los testimonios de nuestros diplomáticos en Ecuador sobre lo sucedido. Y es al mismo tiempo la oportunidad de rendirles un homenaje por lo que hicieron, porque dejaron en alto el nombre de nuestro país, de nuestra soberanía, la dignidad de los pueblos y la defensa del derecho de asilo y del derecho internacional. Yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder, o que saliéramos todos. Escuché un ruido muy fuerte, inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta, porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta, y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado. Yo voy a tratar de ayudar que él se libere, porque había 2 personas que lo estaban deteniendo y el ministro estaba agarrado del quicio de la puerta, impidiendo que ellos pasaran. Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta, muevo un librero para impedir que ingresen. En eso me quitan a mí, mueven el librero, yo pues opongo resistencia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma. Y yo en mi espacio ya le grito: soy Eva Balbuena, comunícame con la embajadora, rápido, muévete, es una emergencia. Y ya cuando le dije, sí, es que se acaban de llevar al ingeniero Glass. Salieron 2 vehículos blindados. Contesto y me dice: Eva Marta, entraron a la embajada, se están llevando al ministro, lo están sometiendo. Como que me iba describiendo lo que pasaba y yo le decía: ¿qué? No puede ser, ¿cómo? Voy corriendo hacia la puerta. Afuera de esta puerta de la biblioteca hay una reja. Estaba ahí ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo. Me impresiona porque ya era adentro de la embajada, no entendía. Después comprendimos que entraron por la avenida Naciones Unidas y de reversa lo colocaron enfrente. Todavía alcanzo a ver que lo suben a ese vehículo y arranca. No tengo más que dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron, a la canciller desde luego, a nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mi agradecimiento. Al llegar a México siente uno que es una situación diferente, se siente uno en casa y ver el recibimiento de la propia canciller en la puerta de la entrada al aeropuerto es una sensación extraordinaria. El hecho de ver cuando arriamos la bandera, o sea, te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente. Tengo pues bastantes años en el servicio exterior y sí, para mí sí, ha sido el momento más triste de mi carrera. Yo siento que ha habido mucha solidaridad interna y externa. Nuestro pueblo condena
esta violación a nuestra soberanía. La inmensa mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con el proceder autoritario del gobierno de Ecuador. Eso se puede constatar, independientemente de algunos elementos, diferencias, matices, se condena casi en la totalidad de los mexicanos este proceder autoritario que viola nuestra soberanía, que viola el derecho internacional. Y afuera igual, la mayoría de los gobiernos de los países del mundo condenan esta acción. Ayer mismo en la OEA, aún con todo lo que significa la OEA, todos los gobiernos representados, incluso el secretario Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable, no se puede justificar lo injustificable. Inclusive hasta vamos a poner, a ver si está el mensaje del señor Almagro, o sea, para tener toda la información. Hasta quienes en el extranjero han sostenido posturas antidemocráticas y conservadoras y se han plegado a las hegemonías, a las potencias, todos. El mismo gobierno de Argentina expresó su rechazo al autoritarismo, a la toma, al asalto de nuestra embajada. Pero van a ver ahora todos los representantes en la OEA. Y el representante de Ecuador, vicecanciller, planteando que se modifique el derecho internacional para que no se dé asilo y no se proteja las embajadas. Voy a hablar de la postura del asesor de seguridad del señor Sullivan. Esta es la reunión de ayer de la OEA. Gracias, señor presidente, por la convocatoria de esta reunión. Agregando a lo expresado en nuestro comunicado de prensa,
Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA, declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril. En 2012, a pedido de Ecuador, que veía amenazada su sede diplomática en Londres, la reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA afirmó la vigencia plena del pleno respeto de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Rechazó cualquier intento que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional, tan caros al sistema interamericano de sus inicios, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la solución pacífica de las controversias. La inviolabilidad de las misiones diplomáticas es norma consuetudinaria central en las relaciones entre Estados de tiempos inmemoriales. Sus normas han sido recogidas tanto en el derecho interamericano, con la Convención de 1928 sobre funcionarios diplomáticos, como en el derecho internacional general, con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Los casos en que esta norma ha sido violentada son recordados por todos como manchas imborrables para aquellos que la cometieron. ¿Cierto? Es decir, que acá es preciso, en caso de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional también vulnerado en este caso, la solución pacífica de controversias. No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita de una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica de solucionar esta situación. El capítulo 5 de nuestra Carta Constitutiva es terminante. Las controversias internacionales entre los Estados miembros deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Quiero referirme a 2 casos. Quiero referirme al caso de Elena Quinteros, arrancada por la fuerza por la dictadura uruguaya y desaparecida desde el 28 de junio de 1976, cuando estaba en los jardines de la Embajada de Venezuela. La protesta del embajador venezolano de entonces, al viceministro Guido Michelín Salomón, respecto a haber arrancado por la fuerza y de manos diplomáticas a Elena Quinteros y haber violentado la jurisdicción y el territorio venezolano. El caso de nuestra propia oficina en Managua. Ninguno de los dos son ejemplos a seguir. Son inadmisibles desde todo punto de vista. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. Gracias, señor presidente. Esa es la postura. Es también importante subrayar que envié el fragmento del video al presidente Biden
que seguramente no lo conocía, no le habían informado, y por eso la postura inicial del gobierno de Estados Unidos, ambigua, tibia, y en respuesta, como ayer se dio a conocer ese video y también se lo envié al presidente Biden para que lo viera, salió ayer el asesor de asuntos de seguridad con una postura ya más definida, más clara, de condena a estos hechos. Estamos esperando lo mismo en el caso de Canadá, aun cuando somos respetuosos de las decisiones que tomen los gobiernos. ¿A Canadá también envió el video, presidente? No, pero ya es conocido el video y yo pienso que cada quien tiene que fijar su postura. Agradecemos la actitud del presidente Biden porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más enérgico, y lo hizo a través de su asesor principal en la Casa Blanca en materia de seguridad. Entonces, agradecemos ese gesto de solidaridad.